La tierra guarda secretos. Bajo el sol de Zacatecas, el polvo rojo se pega a la piel, a los huesos, a la memoria. Se impregna en la sangre hasta que se convierte en parte de lo que eres. Hay pactos que se sellan no con tinta, sino con sangre, con el sudor de generaciones y con el silencio de un pueblo entero. Hoy no vamos a hablar de un crimen pasional, ni de la violencia que grita en los titulares de los periódicos. Vamos a hablar de una violencia silenciosa, una que se cultiva a fuego lento, una que se viste de tradición, de legado familiar, de honor, una violencia que sacrifica a sus propios hijos en el altar de la herencia, que los ofrece como ofrenda para que la tierra no se divida. Esta es la historia de una familia que amaba más a su patrimonio que a sus niños, de un pacto sellado en la oscuridad para que el apellido no perdiera ni un solo metro de su reino, y de dos niños obligados a convertirse en esposos, en padres, en monstruos y en víctimas. Hoy hablamos de los Ramírez y del precio de la sangre cuando se mezcla con la codicia. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Si crees que la verdad, por incómoda y dolorosa que sea, debe ser contada. Si entiendes que el horror a veces no lleva la máscara de un extraño, sino el apellido de tu propia familia, entonces quédate. Suscríbete, porque estas son las historias que nos definen como sociedad, las que nos obligan a mirar hacia adentro, hacia la oscuridad que anida en el corazón de nuestras más arraigadas costumbres. Y nos preguntan, en silencio, ¿de qué seríamos capaces por proteger lo nuestro? San Jerónimo de la Sierra, Zacatecas. Un puñado de casas de adobe aferradas a una tierra seca, agrietada. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el ritmo de la vida lo marcan el sol y la lluvia, donde el valor de un hombre se mide en hectáreas, y el poder de una familia en su capacidad para imponer el silencio. En este lugar, el apellido Ramírez era ley. Eran los dueños del agua del pozo, de las mejores tierras de siembra y del miedo de la gente. Un miedo respetuoso, un miedo antiguo. Año 2019. Isabel Mendoza llegó al pueblo como la nueva maestra de la única escuela primaria. Llegó en su coche viejo, levantando una nube de polvo rojo. Era joven. Tenía 24 años y una mirada limpia. Idealista. Llena de esa energía pura que aún no ha sido golpeada, ni una sola vez, por la indiferencia del mundo. Su salón de clases era un cuarto pequeño, con paredes desconchadas donde se adivinaban capas de pintura de otros años. Olía a gis, a tierra húmeda y a la madera vieja de los pupitres. 20 niños, 20 futuros posibles. 20 pequeñas almas que la miraban con una mezcla de curiosidad y timidez. Pero uno de ellos no la miraba. Uno de ellos vivía en un mundo aparte, en un pasado que lo consumía. Se llamaba Samuel, Samuel Ramírez. Tenía 8 años, pero su espalda estaba encorvada y sus ojos parecían los de un hombre derrotado. No hablaba, nunca. Ni una sola palabra. No con ella, no con los otros niños durante el recreo. Se sentaba en el rincón más alejado de la puerta y se mecía, adelante y atrás. Un movimiento rítmico, constante, casi imperceptible, como si intentara calmar un dolor profundo que nadie podía ver. Como si el movimiento fuera su único lenguaje, su única defensa. Tenía las manos pequeñas, siempre sobre sus rodillas, y uno de sus pulgares estaba extrañamente torcido hacia adentro, pegado a la palma. Un detalle pequeño, una anomalía que a Isabel le causó un escalofrío. Isabel intentó todo,
con la paciencia que solo tienen los que creen de verdad en su vocación. Le leía cuentos en voz alta, acercándose a su pupitre. Le llevaba dibujos para colorear. Le hablaba con una suavidad infinita. El niño solo se tensaba. Dejaba de mecerse y la miraba, con un pánico quieto, profundo, como un animalito salvaje acorralado en una jaula. Los otros niños lo evitaban con una crueldad infantil y directa. Si la pelota rodaba cerca de él, nadie iba a buscarla. En los juegos era invisible. Cuando Isabel preguntó por qué no jugaban con él, una niña le respondió con la simpleza brutal de la verdad aprendida. Mi mamá dice que no me junte con los Ramírez raros. La palabra raros dicha como un hecho, como si fuera el color de su piel. Isabel comprendió que el problema de Samuel no había nacido en la escuela. Había nacido en su casa, en su familia. Decidió que debía hablar con los padres, entender qué pasaba en ese hogar. Cuando preguntó en la pequeña tienda del pueblo por la dirección del rancho Ramírez, el silencio fue inmediato. La dueña bajó la mirada, de repente muy ocupada limpiando el mostrador. Está allá arriba, dijo, señalando vagamente una colina polvorienta en el horizonte. Pero a ellos no les gustan las visitas. Son gente a su modo. La advertencia era clara. Pero Isabel era maestra, y la preocupación por un niño es un fuego que quema más fuerte que el miedo. Una tarde, después de clases, tomó su viejo coche y condujo hacia la colina. El camino de terracería era una cicatriz en la tierra. A cada lado, solo había matorrales secos y silencio. Un silencio pesado, opresivo. El rancho apareció de pronto. Era una fortaleza. Un muro alto de adobe y una pesada puerta de madera maciza, sin una sola ventana hacia el exterior. Parecía impenetrable. Diseñado para mantener el mundo afuera, o para mantener algo adentro. Isabel se bajó del coche. El sol le quemaba la nuca. Sintió un impulso de dar media vuelta y volver, pero pensó en Samuel, en su balanceo, y tocó la puerta. Un golpe seco. Esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. El chirrido de un cerrojo al abrirse sonó como un quejido. La puerta se abrió solo una rendija. Un joven la miró desde la penumbra. Tendría unos 25 años, pero parecía mucho mayor. Era delgado, con los hombros caídos y los mismos ojos asustados de Samuel. «¿Sí?», dijo, con una voz apenas audible, como si no estuviera acostumbrado a usarla. «Buenas tardes. Soy Isabel Mendoza, la maestra de Samuel», se presentó ella, forzando una sonrisa. «Solo quería hablar con ustedes un momento sobre él». El joven, Mateo, la miró sin comprender. La palabra maestra parecía no tener sentido para él. Dudó. Miró hacia atrás, hacia el interior oscuro del patio. Finalmente, abrió la puerta. «Pase». Pero no la invitó a la casa principal, una construcción grande que se adivinaba al fondo. La guió a una pequeña edificación lateral, un porche cerrado, con piso de tierra y un techo de lámina. El aire era denso. Olía a humedad, a encierro y a una tristeza vieja. Allí estaba la madre, Lucía. Era aún más joven que Mateo, una niña atrapada en el cuerpo de una mujer. Estaba sentada en una mecedora de madera, inmóvil. Su mirada estaba perdida en un punto invisible de la pared. En sus brazos sostenía a otra niña, una bebé de meses. La bebé no hacía ningún sonido. Estaba quieta, demasiado quieta, y su cabecita tenía una forma extraña, alargada en la parte posterior. Isabel sintió un nudo de hielo en el estómago. El horror tiene un olor, y ese cuarto olía a horror. La conversación
si se le puede llamar así. Fue un monólogo desesperado. Isabel hablaba. Mateo y Lucía no. Ellos solo existían en ese espacio. Él, de pie junto a la puerta, frotándose las manos una y otra vez. Un gesto nervioso y repetitivo. Ella, en la mecedora, sin moverse, aferrada a su bebé silenciosa como si fuera un ancla. No eran una pareja. Eran dos rehenes compartiendo una misma celda invisible. Samuel es un niño muy inteligente, dijo Isabel, con la voz sonando demasiado alta en el silencio. Tiene una mirada muy profunda, pero le cuesta mucho comunicarse. ¿En casa habla con ustedes? ¿Juega? Silencio absoluto. Solo el sonido de las manos de Mateo frotándose. Lucía apretó más fuerte a la bebé contra su pecho, un gesto de protección instintivo y fútil. Isabel sintió que se ahogaba. Su mirada recorrió el cuarto buscando algo, cualquier cosa a que aferrarse, y la encontró. En una pequeña mesa de madera carcomida, había una única foto en un marco de plata deslustrada. Una foto vieja, en tono sepia. Dos hombres jóvenes, de pie, idénticos, gemelos, con el mismo rostro duro y la misma mirada orgullosa. Y delante de ellos, sentados en el suelo, dos niños pequeños, un niño y una niña, jugando, riendo a la cámara. Isabel reconoció de inmediato los rostros infantiles de Mateo y Lucía. Estaban uno al lado del otro, cómplices en un juego olvidado. «Qué bonita foto», dijo Isabel, desesperada por romper el silencio. ¿Son sus padres? Fue Mateo quien respondió, sin mirarla. Su voz, un susurro. «Mi padre», dijo, y su cabeza hizo un leve gesto hacia uno de los gemelos. Hizo una pausa. «Y su padre», concluyó, señalando con la barbilla al otro gemelo. El aire se solidificó. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Repasó la frase en su mente, una y otra vez, esperando haber entendido mal. Pero la lógica era brutal, inapelable. Los padres de Mateo y Lucía eran hermanos gemelos, lo que significaba que Mateo y Lucía eran primos hermanos, y estaban casados, y tenían hijos, Samuel. Y la bebé en brazos de Lucía, el mecerse constante de Samuel, el pulgar torcido, la cabeza de la bebé, la mirada vacía y derrotada de los padres, la fortaleza de adobe, el silencio del pueblo. Todo encajó en su lugar, como las piezas de una pesadilla perfectamente construida. No era una familia. Era el resultado monstruoso de una ecuación genética terrible. Un secreto a voces que todo un pueblo había decidido callar. De repente, una voz profunda y autoritaria, como el ladrido de un perro guardián, resonó desde la puerta. «¿Qué hace usted aquí?» Era un hombre mayor, alto, fuerte a pesar de sus 70 años. Con la piel curtida por una vida bajo el sol. Era uno de los hombres de la foto, don Eladio Ramírez, el patriarca. Su mirada era dura como la piedra, fría como el acero. «Es la maestra de Samuel», susurró Mateo, encogiéndose. Don Eladio la midió de arriba a abajo, con un desprecio que no se molestó en ocultar. «El niño está bien», dijo, con la voz cortante. Cada palabra, un golpe. «No necesitamos que nadie de afuera venga a meterse en nuestros asuntos. La puerta es grande, ya puede irse». No era una petición, era una orden de destierro. Isabel se levantó. Sus piernas temblaban, amenazando con ceder. Sintió la mirada de don Eladio clavada en su espalda mientras caminaba hacia la salida. Era una mirada que pesaba, que advertía. Al pasar junto a Lucía, vio una lágrima solitaria, espesa, rodar por la mejilla polvorienta de la joven.
Una lágrima silenciosa. La única protesta posible en esa casa de horror aceptado. Isabel subió a su coche. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo girar la llave en el contacto. Arrancó y se alejó de allí, levantando una nube de polvo que intentaba borrar la escena. Pero la imagen de Lucía y su bebé silenciosa no se le borraba de la mente. El sabor del polvo en su boca era amargo. Era el sabor de un secreto podrido. De una tradición que devoraba a sus propios hijos. Ya no era solo la maestra de Samuel. Era la única testigo de un crimen sin nombre. Un crimen que no estaba escrito en ningún código penal, pero que estaba destrozando vidas, en silencio, bajo el sol implacable de Zacatecas. ¿Por qué? Esa es la pregunta que resuena en el abismo. ¿Por qué sacrificar de esa manera a tus propios hijos, a tus propios nietos? La respuesta no estaba en el corazón, estaba en la tierra, en el polvo rojo que todo lo cubría. Don Eladio y su hermano gemelo, Ramiro, heredaron el rancho de su padre, un hombre legendario en la región, un cacique. Un hombre duro que les grabó a fuego una sola ley en la mente desde que eran niños. La tierra de los Ramírez no se vende, no se regala, no se divide. Nunca. Es nuestro nombre, nuestra sangre, nuestra alma. Sin la tierra, no somos nada. Cuando los hermanos crecieron y se casaron, el miedo apareció. Eladio tuvo un hijo, Mateo. Ramiro tuvo una hija, Lucía. La pesadilla de su padre se hizo presente. Si Mateo y Lucía se casaban con gente de fuera, la tierra, por ley, se dividiría. Las propiedades se fragmentarían, el apellido perdería poder. El legado de un siglo se haría polvo. Así que hicieron un pacto. Un pacto terrible, sellado una noche en la cocina del rancho. Con una botella de tequila y la vieja foto de su padre mirándolos desde la pared. Nuestra sangre se quedará en nuestra tierra, sentenció Eladio, con la voz ronca por el alcohol y la convicción. Es la única manera. Ramiro, el más débil de los dos, dudó un instante. Son primos hermanos, Eladio. La gente dice que eso trae mala sangre en los hijos, que nacen mal. Eladio golpeó la mesa con el puño. La botella de tequila tembló. Son tonterías de la ciudad, de gente débil. Nuestra sangre es fuerte, más fuerte que la de cualquiera. Lo que importa es la tierra. La tierra es lo único real, lo único que perdura. Y así se decidió. La tierra por encima de la sangre. Lucía tenía 15 años. Mateo, 16. Eran niños. Habían crecido juntos, como hermanos. Jugaban en el arroyo seco. Se contaban secretos al anochecer. Había un cariño inocente entre ellos. Un día, sus padres los sentaron en la misma cocina donde se selló el pacto. Y les comunicaron su destino. No hubo preguntas. No hubo opción. La mirada de sus padres era de granito. Sus vidas ya no les pertenecían. Pertenecían a la tierra, al legado, al apellido. La boda se celebró en el patio del rancho. No fue una fiesta. Fue un funeral disfrazado de celebración. Lucía, con un vestido blanco prestado que parecía un sudario, tenía la mirada vacía. Mateo, con un traje que le quedaba grande, miraba al suelo, con el terror marcado en el rostro. El sacerdote del pueblo, un hombre mayor que conocía la historia de cada familia, ofició la misa. Sabía la verdad. Pero los Ramírez habían pagado la remodelación del techo de la iglesia el año anterior. Así que bendijo la unión. Bendijo el sacrilegio con agua bendita y palabras huecas. El pueblo entero asistió. Comieron barbacoa, bebieron tequila, bailaron al son de una banda contratada y guardaron silencio.
se hicieron cómplices con su presencia. Todos sabían que aquello estaba mal, torcido, prohibido. Pero en San Jerónimo, la ley de los Ramírez era más poderosa que la ley de Dios, o que la ley de los hombres. El primer hijo, Samuel, nació un año después, y con él, la maldición anunciada se hizo visible. El mecerse constante, el silencio absoluto, el pulgar deforme. Luego vino la niña. Y los problemas fueron peores. La promesa de Eladio de que su sangre era fuerte se había revelado como la más arrogante y mortal de las mentiras. La tierra se había salvado, pero las almas de sus hijos y nietos se habían condenado a vivir en un infierno privado. Un infierno hecho de polvo, silencio y genes rotos. Isabel no pudo dormir esa noche, ni la siguiente. Las imágenes se repetían en su cabeza en un bucle tortuoso. Los ojos de Samuel, las manos temblorosas de Mateo, la lágrima solitaria de Lucía, la cabeza de la bebé, la voz de don Eladio. No podía quedarse de brazos cruzados. No podía convertirse en una cómplice más de ese silencio. Se lo debía a Samuel. Se lo debía a sí misma. A la mañana siguiente no fue a la escuela. Se reportó enferma. Condujo las 3 horas hasta la ciudad de Zacatecas, con una determinación febril. Fue directo a las oficinas del DIF estatal. El edificio era un monstruo de concreto, gris, indiferente. Un laberinto de pasillos idénticos y puertas cerradas. El aire olía a papel viejo, a desinfectante barato y a esperanza perdida. Después de esperar casi 3 horas en una sala llena de mujeres cansadas y niños llorosos, la recibió un licenciado. Un hombre de unos 40 años, con el traje ajustado y un gesto de cansancio profesional. La escuchó mientras Isabel relataba todo, con la voz rota por la urgencia y el agotamiento. Le habló de los niños, de los matrimonios celebrados en edades muy tempranas y de los problemas genéticos que se advertían, de la atmósfera de miedo y control impuesta por el abuelo. El licenciado la escuchó sin interrumpir, haciendo garabatos en un bloc de notas. Cuando ella terminó, agotada, él juntó las yemas de sus dedos, formando un triángulo. «Entiendo perfectamente su preocupación, maestra», dijo, con un tono condescendiente, como si hablara con una niña. «Pero vamos por partes. Legalmente, los señores Mateo y Lucía Ramírez están casados. El matrimonio entre primos hermanos, aunque no es recomendable desde el punto de vista médico, no es ilegal en este estado». Isabel lo miró, incrédula. «Pero eran menores de edad cuando los casaron», replicó. «Con el consentimiento de los padres, es posible realizar el enlace, y seguramente lo tuvieron. Ahora, sobre los niños. ¿Hay evidencia de maltrato físico? ¿Golpes? ¿Quemaduras? ¿Desnutrición severa?» «El maltrato es su propia existencia», exclamó Isabel, sintiendo una oleada de frustración. «Están enfermos por culpa de una decisión de sus padres. Eso es negligencia criminal». El licenciado suspiró. Un sonido largo y cansado. El sonido de alguien que no quiere problemas. Abrió un cajón y sacó un formulario de varias hojas. «Mire, maestra, el término negligencia es muy ambiguo. Lo que podemos hacer es abrir un expediente de valoración de entorno familiar. Pero para eso, necesitamos que nos llene este formato, el 8-C. Describa los hechos de la manera más objetiva posible, sin juicios de valor, y lo turnaremos a un trabajador social. Puede que hagan una visita, en un par de meses, quizás 3. La carga de trabajo es enorme, y tenemos zonas prioritarias, usted comprenderá». Le entregó el fajo de papeles. Era una bofetada burocrática.
Un laberinto de casillas y preguntas inútiles, diseñado para disuadir, para cansar, para archivar la tragedia. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle un número de folio, archivarlo hasta que fuera olvidado. Isabel salió de allí con el formulario en la mano. Se sentía sucio, se sentía cómplice. Sintió una oleada de frío, a pesar del calor de la calle. La indiferencia del hombre era una pared de hielo. Pero no se rindió. Fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Allí, la historia fue diferente, pero el resultado, cruelmente, fue el mismo. Una abogada joven y empática la escuchó con atención. Sus ojos se llenaron de una indignación genuina. «Esto es terrible, maestra. Es una barbaridad», dijo. Isabel sintió una chispa de esperanza. Quizás aquí sí. Pero, continuó la abogada, y esa palabra fue una sentencia de muerte para su esperanza. Nuestro poder es limitado. Somos un órgano recomendatorio. Podemos emitir una recomendación enérgica al DIFI, a la Fiscalía. Pero no es vinculante, no podemos obligarlos a actuar. Y conociendo cómo funcionan las cosas, y contra una familia como los Ramírez, con tanto poder e influencia en su región, va a ser muy, muy difícil que alguien quiera entrarle al caso. Le ofreció ayudarla a redactar la queja. Más papeles. Más tinta sobre un problema de sangre y huesos. Derrotada, Isabel regresó a San Jerónimo esa noche. El pueblo ya no le parecía pintoresco. Le parecía una jaula de silencio y complicidad. Al día siguiente, el director de la escuela la llamó a su oficina. Era un hombre local, un hombre que le debía su puesto a los Ramírez. «Maestra Mendoza», le dijo, sin poder sostenerle la mirada. Estaba muy interesado en una mancha en su escritorio. «He recibido una queja de don Eladio Ramírez. Dice que usted está acosando a su familia, que se mete donde no la llaman». Hizo una pausa y el silencio fue pesado. «Le voy a pedir, por su bien, que se concentre en dar sus clases y deje los asuntos de los Ramírez en paz. Son buenas personas, solo tienen sus costumbres. No queremos problemas aquí». La amenaza era sutil, pero clara como el agua. «Cállate, o te vas». Esa noche, alguien lanzó una piedra contra la ventana de la pequeña casa que rentaba. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en la quietud del pueblo. Isabel se despertó con el corazón en la boca. El miedo, al fin, la alcanzó. Un miedo frío, paralizante. Se dio cuenta de la verdad. Era ella sola contra todo un sistema. Un sistema invisible pero real, que incluía al gobierno, a la ley, a la iglesia y a todo el pueblo. Un sistema diseñado para proteger a los poderosos y para aplastar a quienes se atrevieran a desafiarlos. Miró su reflejo en los fragmentos de cristal roto en el suelo y vio el rostro de una mujer que había perdido. El final de esta historia no tiene héroes, ni villanos castigados en una corte de justicia. Solo tiene el sabor amargo, metálico, de la realidad. Isabel Mendoza pidió su cambio un mes después. No podía seguir en San Jerónimo. No podía soportar ver a Samuel todos los días en su salón, meciéndose en su rincón, sabiendo que no podía hacer absolutamente nada por él. Se fue a otra escuela, en otra ciudad, lejos del polvo rojo. Pero la sombra de los Ramírez la acompaña siempre. En las noches de insomnio, la culpa, la impotencia, el recuerdo de la lágrima de Lucía. En el rancho de San Jerónimo, nada cambió. La vida, o esa imitación de vida, siguió su curso inalterable. Don Eladio Ramírez murió hace un par de años, de viejo, en su cama. Respetado,
Lo enterraron en el panteón del pueblo, bajo una lápida de mármol que reza Don Eladio Ramírez, un hombre que amó su tierra. Dejó todo a nombre de Mateo. El pacto se había cumplido. La tierra no se dividió. Mateo y Lucía siguen viviendo en el rancho. Dos fantasmas que deambulan por una casa llena de silencio y enfermedad. Ahora tienen 40 años, pero sus cuerpos parecen de 70, encorvados, desgastados por un destino que nunca eligieron. Samuel, el niño que no hablaba, ahora es un joven que no sale de su cuarto. Pasa los días meciéndose en una silla, mirando la pared. La otra niña, la bebé silenciosa que Isabel vio, murió antes de cumplir los 2 años. Tuvieron otro hijo después. Nació con el corazón débil y una deformidad en la columna. Vive una vida frágil, medicada, de hospital en hospital. La herencia de la tierra se pagó con la salud y la felicidad de 3 generaciones. El pueblo sigue guardando silencio. Los Ramírez siguen siendo los dueños. Y la tierra sigue allí, roja, sedienta, indiferente al precio atroz que se pagó por ella. A veces, en las tardes de viento, el polvo se levanta en remolinos y cubre el sol. Y parece que la tierra misma quisiera ocultar la vergüenza que yace sobre ella. Pero la tierra no olvida. Y la sangre tampoco. Y el eco de esas vidas rotas resuena en el silencio de Zacatecas. Un recordatorio de que las tradiciones, a veces, son solo una forma elegante de nombrar a la crueldad más profunda. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima realidad, México.